Bienvenidos a Entre Líneas, un podcast de memoria pedagógica, porque las mejores lecciones están por suceder. Este programa pretende contar historias de vida de maestros, sus lecciones que están ahí para desentrañarse y que se conviertan en aprendizajes que inspiren a vivir mejor. El día de hoy nos acompaña el profesor Carlos Campos Forero, un hijo de Villa Pinzón, de incluso el lugar exacto, la vereda Chasquis. Él es licenciado en básica, con énfasis en matemáticas y lengua castellana. Gestor cultural, músico, compositor, esposo, padre y sobre todo un docente que entrega su vida a este arte maravilloso de hacer que los seres humanos aprendan. Bienvenido, profesor Carlos, a este espacio de Entre Líneas. Muchísimas gracias, profe, y nada, un saludo especial al canal Televilla y a todas las personas que queremos llegar en el día de hoy para aprender y conocer un poquito la historia o profundizar acerca de todo este mundo de la pedagogía y de la vida del profesor. Bueno, profe, empecemos con lo básico. ¿Qué recuerdos tiene usted de su primer colegio, de su primer profesora? ¿Aún tiene alguna memoria, algún recuerdo de lo que esas personas hicieron en su primera infancia? Claro que sí, grandes recuerdos. 7 años en el preescolar de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, que entre otras cosas cuando llego ya aquí de profesor me la encuentro aún de docente, la profesora Beatriz Montaño. Tengo un gran recuerdo con esos juguetes, con el parque, con el primer aprendizaje, con ese vestido, esa bata azul y mi lonchera que no podría faltar. Eso tengo un gran recuerdo. En la primaria, inolvidable, la profesora Lucila Pinzón, que me enseñaba a cantar y me ponía en el coro de primeras en la fila. Grandes recuerdos que nunca se borrarán de mi mente. ¿Cree que esa vena artística, musical, esa experiencia de la cultura tan arraigada en su corazón, quizás tuvo inicio ahí en un detalle, en una promoción de una de estas profesoras? Total. Cada vez que me veo yo en un escenario, una guitarra, recordaré siempre ese grado de primaria donde la profesora me pasaba de primeras a cantar. ¿Y memorias de compañeros de esa época aún tiene? Algunos, pero están vagos en mi mente porque el cuerpo crece, todo cambia, los recuerdos son muy vagos, pero sí, pues eran más o menos 25, 27 muchachos, compañeros míos en las aulas, que en esa época todavía la primaria no estaba aquí en la normal, sino estaba en el donde hoy es el colegio cooperativo, allá era la sección primaria, porque no había construido acá, pero seguramente continuamos con ellos, pero en ese momento no recuerdo los nombres. Ya. ¿Y en el bachillerato qué recuerdos hay, profe? ¿Cómo fue su vivencia ya en el colegio, en ese espacio de formación de la secundaria? Claro. Cuando llegó a bachillerato había un colegio militar en el municipio y había el colegio cooperativo. ¿Aquí en Villapinzón había un colegio militar, Marco Fidel Suárez. No digas. Entonces yo hago sí el examen de admisión que se hacía en ese entonces para área de calidad y yo me presenté a los dos. Ajá. Donde me vaya mejor, ahí me quedo. Ajá. Me fue mejor en el cooperativo y me quedé en el cooperativo y empezó mi bachillerato allá. Un grado octavo mal planeado, fracasé en ese grado octavo, donde mi padre me envía en ese año siguiente, en 1984, a trabajar en el campo, a ordeñar vacas, a hacer quesos, todo, echarle pastico a los conejos, sacar las ovejitas, en fin, todo, comidita para los perritos. Aprendí mucho de campo y aprendí que la vida no era tan fácil y que había que meterle el hombro para lo que seguía en mi vida. Podemos decir como Maturana, perdiste un poco pero ganaste muchísimo. Sí, señor. Qué bonito, ¿no? Creo que hoy en día también, ¿no? Ante las realidades que estamos viendo con nuestros estudiantes, a veces uno quisiera aconsejarle a los papás, ¿no? Quizás el muchacho no ha comprendido el valor de lo que le cuesta a ustedes alimentarlo, vestirlo, darle los gustos que le dan, etc. Y no le caería mal de pronto un espaciecito de trabajo así, ¿no?
No, efectivamente, yo esta experiencia que le estoy comentando y que estoy contando acá, cada rato se la recuerdo a los estudiantes para meter en ellos que la vida no es fácil y que todos son experiencias y que debemos hacer las cosas bien para no fracasar en la vida. Bueno, profe, entonces, en el colegio cooperativo, allí la formación va mucho más hacia lo administrativo, hacia los números, etcétera, ¿no? Sí, allá tomo un colegio comercial, arranco todo el proceso de bachillerato. Tengo un gran recuerdo nuevamente musical cuando llega el primer profesor de música a mi colegio, el profesor Eduardo Flechas, donde llega con una guitarra que me enamora y empezó así mi proyecto de musical en grado octavo, mi segundo octavo y noveno empezó todo hasta los días que sigo con mis instrumentos. Bueno, profe, y entonces, ¿en qué momento aparece esta locura llamada pedagogía? ¿Cómo llega la pedagogía a su vida? ¿Qué es la motivación que le inspira para entrar en este mundo? Ay, eso es una historia muy bonita. Yo termino mi bachillerato, voy al ejército, a Leticia, Amazonas, vivo la experiencia allá, llego de vuelta, voy a Bogotá a estudiar ingeniería mecánica, al tiempo que era mensajero yo en una empresa importadora de vehículos. Fracaso en la ingeniería mecánica, pero sí hago estudios de música, de guitarra, profundizo un poquito, regreso a mi pueblo y todo empieza trabajando en una ferretería, profe. Yo trabajaba en una ferretería donde todos los días subía y bajaba el profesor Fabio Farfán a su casa o a su colegio, siempre se desplazaba. Cualquier día me dice: Carlos, el profesor Santiago Barrero tiene una licencia de 3 meses por algún problema de garganta. ¿Por qué no le hace usted la licencia en el colegio? Y usted dicta música. Yo, pero profe, bueno, yo ya había estudiado algo de guitarra como lo comenté. Sí. Yo, bueno, profe, y renuncio a la ferretería, pero allá era contratado por horas. Ajá. Tal vez eso me motivó el mundo pedagógico. No me interesó el dinero, el mundo pedagógico. Y el profesor Fabio ya me tuvo 1 año, 2 años, y cualquier día me llama y me dice: Carlos, yo le veo el feeling de docente, ¿por qué no estudia pedagogía? Y yo, ve, será, de una. Y así empezó todo. Parece ser que mucha de la experiencia son sentires, pálpitos y te lanzas, ¿no? Sí, señor, de una. Tuve la oportunidad entonces ya la universidad. Me dio la oportunidad luego de otras áreas, español, sociales, porque yo ya estaba estudiando la licenciatura, entonces ya me desenvolvía. Ya luego me dice: Carlos, hay 3 sedes en mi colegio A, B y C, sea coordinador de la sede C, luego coordinador de la sede B, luego coordinador general. Pasa el tiempo y me hago rector del colegio también por la iniciativa del profesor Fabio. Y termina mi ciclo allá siendo presidente del Consejo de Administración de la cooperativa. Es decir que puedo decir orgullosamente que tuve todos los cargos en el colegio: estudiante, coordinador de una sede, de otra, coordinador general, rector y presidente del Consejo de Administración. Y todo termina ahí por mi deseo de vincularme al sector oficial. Ya, o sea que dentro de la vivencia en el colegio cooperativo, el ser rector es lo máximo que puedes llegar allí. ¿Y por qué decides entonces ya vincularte al sector oficial y ser docente de aula de la materia que dictas? Sí, todo tiene un inicio, todo tiene una historia que contar y todo. Hay un ciclo que se cierra. Ya me vi, yo pues estaba de rector, pude permanecer y seguramente el tiempo hubiese prolongado porque el Consejo de Administración es el que lo nombra y finalmente pudo ser a través de votación. Pero no, yo quería vincularme al sector oficial y quería tiempo pasado, ya les diré por qué no, quería ser rector desde lo oficial. Entonces veo la necesidad de ubicarme. En esa época me dan la posibilidad de un nombramiento en el sector rural. Yo he trabajado solamente en Villapinzón, aunque tengo 3 resoluciones de otros municipios que nunca llegué allá por alguna situación, pero siempre me he desenvuelto en Villapinzón. Empiezo en la vereda y así empieza mi mundo ya desde lo oficial, ya hace muchos años. Ya. Profe, ¿y qué vivencias le ha dejado ser profesor de lengua castellana? ¿Cómo ha podido usted enfocar y mezclar, articular su arte, la música, su habilidad para escribir y todo esto en el servicio de la materia que dicta?
Ya, yo llego a Suatama a dictar lengua castellana. Veo yo un interés importante de descubrir ese Suatama, así que me voy a la tarea de hacer un proyecto de investigación con los estudiantes. Allá pude escribir un libro de toda la parte cultural, que entre otras cosas el lanzamiento en la Feria del Libro se hace este 25 de abril, el cual invitamos a todos a que nos acompañen. Estaremos de 1 a 2 de la tarde en ese lanzamiento. Y empiezo yo a moverme desde la escritura, empiezo a motivar, empiezo a comprender un poco y me enamora el español y a su vez lo conjugo, lo uno con la parte musical que pues es totalmente coherente con el español, y empieza mi mundo que me enamora y hoy articulo las dos cosas. Yo enseño español también a través de la música. Qué bonito, qué especial. Sí, y obviamente somos testigos del resultado que es extraordinario. Profe, dentro de ese sentir y lo que son las vivencias de Suatama, ¿qué recuerdo tiene de esa vereda que ha sido tan central y le he escuchado varias veces hablar de ella de manera muy emocional, muy sentida, con mucha admiración? No, bueno, en mi situación o mi condición de gestor y promotor cultural, entiendo yo y me doy cuenta que Suatama es una vereda un tanto diferente a las demás, en su cultura, en su modo de ser, en su vestimenta, en su realización de eventos, de ferias, y me doy a la tarea justamente de investigar y encuentro que Suatama efectivamente es de origen santandereano, encuentro muchas cosas que me llaman la atención, por eso me adentro a hacer este libro. Y encuentro unos contenidos espectaculares que espero que algún día puedan llegar a ese libro y poder enterarse un poco más de Suatama. Eso me enamoró, ser diferente a las demás y la curiosidad como el investigador. Sí, excelente. Profe, si un extranjero como yo, bueno, yo llevo 10 años ya en el pueblo y siento que mucho de la cultura de Villapinzón se me ha metido en el alma, ¿no? Pero si una persona de afuera le pregunta, ¿por qué ir a Suatama? ¿Usted qué les diría? Suatama, sol de labranza. Suatama es un territorio de gente pujante, trabajadora. Relevo el término convite. Ellos se reúnen a hacer su trabajo, a arreglar su cuneta, a arreglar su camino, a echarle la piedrita acá, y todo lo hacen en comunidad. Relevo mucho el trabajo comunitario. Todo lo hacen organizadamente, le dan ese valor que se tiene, hacen la ermita, todos trabajan, todos pegan ladrillos, todos cocinan, todos se preocupan. Relevo mucho en la unión de vereda. Qué lindo, ¿no? Especial porque sí, algo muy profundo debe haber en el corazón de esta gente para que actúen de esa manera. Santanderianos echados para adelante. Y también, bueno, yo he ido solo una vez y el recuerdo que tengo es muy bello, ¿no? Uno va por medio de la montaña y de pronto llega como a un altico y ¡vrum!, se expande un valle verde, de un verde que uno nunca ha visto, maravilloso. Pero aparte de ese primer impacto, he escuchado también de lugares muy turísticos, muy bonitos, que, bueno, para que gente que nos ve a través de el YouTube, del canal de Televilla, seguramente se preguntarán cómo llegar y qué otros sitios pudiéramos recomendarles. Y ahora con la bendición de tener también la visita de especies nativas de los Andes allí, ¿no? Dentro del libro hay un artículo que se llama Caminos turísticos y cómo hacer turismo en Suatama. Dice más o menos, primero, una ropa que cobije el frío, Para el frío, porque es páramo, ¿no? Sí, llega usted al páramo, casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, se desprende ya desde el Alto de la Cuchilla, se empieza a desprender parte del páramo que ya llega a Suatama. Cuando llega a Suatama, primero mande a hacer las arepas. Ahí el libro nombra algunos sitios. Mándese las arepas, luego vaya a la Quebrada Colorada, disfrute del color del agua, vaya a la laguna, entérese de los mitos, de las leyendas de la laguna, vaya a Peña Negra. Peña Negra es una loma, dice tener un secreto, hay que subir en silencio. De lo contrario se nubla la montaña, pero al estar arriba puede ver 7 municipios y 2 lagunas. La laguna, la represa del Guavio y la represa del Cisga, se ve Machetá, se ve la capilla,
Garagoa, Somondoko, Tibirita, Manta. Entre otros. ¡Fua! Eso tiene que ser un espectáculo. Sí, es impresionante, es bonito ver ese agua que corre por todos lados. Sotama es bendecida en agua, ya prácticamente la gravedad lleva el agua a las casas, por encima del acueducto. ¡Wow! Profe, ¿y el libro va a salir para ser comercializado? ¿Se puede conseguir de alguna manera el que lo quiera comprar? Pues en este momento la convocatoria está para, se presentó el libro digital. Esperamos qué directrices da la Secretaría de Educación para lo que pueda seguir. Por ahora está en digital. Sí va a estar disponible para la venta en la Feria del Libro de acuerdo al formato y a las instrucciones que ha dado la Secretaría de Educación. Y ya habrá su momento a ver de qué manera se puede convertir en físico, que entre otras cosas la Vereda Sotama me lo ha recomendado mucho, porque también hay otra cosa bonita que contar. Resulta que para poder presentar el libro tuve que emitir el formato de autorización de derechos de autor por aquellos escritores que en su momento estaban en séptimo o octavo, que hoy son mayores de edad. Entonces nos dimos a la tarea de rescatar las firmas y ellos gustosos firmaron su documento de cesión de derechos, que también es importante. Entonces esperamos que se convierta en físico para también la vereda que tenga su material en físico. Memoria histórica para ellos, obviamente. Profe, aparte del don para escribir, hacer literatura, hacer cuentos, poemas, etcétera, también es compositor. Hablemos un poquito de lo que ha sido esa experiencia como maestro, qué le ha aportado y qué herramientas utiliza en el momento de poder inspirarse, de encontrar la musa y de buscar temas para sus composiciones. Junto con la guitarra llega una profesora de español que nos pide dentro de las clases hacer poemas o canciones. Yo siento y veo que me desenvuelvo y mis compañeros notan eso, así que Carlos, ayúdeme, y resultaba yo haciendo 7, 8 o 10 canciones o 10 poemas diferentes. Ese día noté que tenía la capacidad y simplemente empiezo a cultivar ese don, empiezo a escribir, algunas canciones están grabadas, estoy grabando otras en este momento, que bajo la coyuntura de los 250 años del municipio. No, hay algunas 500 composiciones por lo menos, tengo un CD grabado, ahora que me acuerdo, tengo un canal que se llama Audionet Inéditas en internet, en YouTube, en los cuales tengo las maquetas de unas 70 canciones y que quedan disponibles para quien los vea, de que puedan grabarlas y llegar a un acuerdo para que este producto sea una realidad. Por ahora son maquetas. Ya. Interesante. Profe, dentro de lo que es la vivencia, los años que ha estado aquí en la escuela normal, ¿cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo ha sido ese proceso a partir de el ejercicio mismo? Llega, empieza a trabajar, me he dado cuenta que siempre le ha gustado trabajar con niños pequeños, ¿no? Es como la especialización que ha ido haciendo a lo largo de su carrera. Pero ¿cómo ve el cambio de las generaciones? Ya. Yo efectivamente me encanta trabajar con estudiantes de sexto y séptimo porque siento que aún son receptivos, que aún escuchan, que aún puede calarle algo en su mentecita que está en formación. Y más por esta época globalizada que tiene tanto lo que es todo lo de internet, todo eso, siento que está difícil y donde los padres justamente deberíamos preocuparnos para orientar muy bien a los estudiantes, porque realmente yo personalmente noto que la educación se hace entre dos, entre papás y colegio. Nosotros enseñamos matemáticas, sociales, español, educación religiosa, pero en casa se enseñan los valores, el respeto, la responsabilidad y todos los valores que pueden haber. Si el estudiante viene formado en valores, con toda seguridad la formación, o mejor, el aprendizaje se torna más efectivo y no tendríamos ni que gritar, ni que preocuparnos porque cumplan sus tareas, sus deberes, ni menos por una nivelación, porque como hay responsabilidad, hay respeto, hay tolerancia, todo se da solito. Cierto. Ahora, es evidente que la tecnología está ocupando un espacio ya demasiado grande en la vida de nuestros estudiantes y casi que uno dice, luchar contra esto se está volviendo
un imposible, a menos que los papás tomaran cartas en el asunto. La tecnología debe servir para que sea una herramienta, pero no para que esclavice a estos muchachos. ¿Cómo maneja usted esto en sus clases? Nada, es la confianza, yo manejo la confianza. Simplemente estudiantes no usen celular, si sacan celular se lo guardo, efectivamente es un compromiso, se lo guardo y se lo entrego al final de la clase. Y no he tenido ningún inconveniente en ningún momento con ningún celular, porque ellos o no lo sacan, o si lo sacan, me lo entregan, lo dejo encima del escritorio, lo dejo cara abajo por seguridad, por respeto al estudiante, y al final de quién es, reclaman su celular, no he tenido ningún inconveniente. Siento que es un diálogo y hacerles entender que el celular es específicamente para un quehacer pedagógico. Yo he notado lo siguiente, estudiantes que llenan su celular de datos con no sé cuánto dinero y realmente no lo utilizan más que el 1% para la actividad escolar y el 99% para sus páginas, tal vez indebidas, tal vez que no son coherentes ni con la edad, ni con el contenido. Y de pronto le están diciendo otras cosas a papito, que el celular es obligatorio para el colegio, cuando no es así. Sabemos que la ley no permite eso y nosotros podemos ser autónomos por lo menos en llegar a un acercamiento verbal con el estudiante, guárdelo, no lo saque, no lo traiga. Bueno, usted ha estado involucrado en la vida también política del pueblo. ¿Cómo cree que la sociedad villapinzonés debería en este momento de la historia comportarse frente a esta realidad que no es solo de la normal, sino de los demás colegios del pueblo? Ya, frente a todo lo político-administrativo. El manejo de nuestros estudiantes, la soledad en la que viven, la cantidad de problemas que se están teniendo en ese entorno familiar. Sentimos que en el pueblo muchas personas están trabajando 12, 14 horas y los niños están casi que en absoluta soledad después del colegio. Sí, total. Y le hice esta semana un seguimiento justamente a eso, a las entidades de control, y arroja el siguiente resultado. El 30% que llegan a los estrados son de familia, sábados, domingos, y el 70% más o menos son sucesos escolares y de juventud. Entonces yo esta semana he estado pensando a qué se debe eso. Uno, lo que usted ha dicho, la soledad, la falta de acompañamiento. ¿Cómo llamaría yo? Dejarse llevar por lo malo del celular, de las páginas, de todo eso. Los grupos, ahora los grupos de bullying, que ya le tienen otros nombres, ya camuflan todo, y todo, siento yo que la soledad de casa es marcada. Es marcada. Si bien yo también entiendo, papito debe trabajar, debe llevar el alimento a la casa, lleva la platica a la casa, pero de fondo hay que buscar estrategias para ese compartir, para esa unión, no desperdiciar el rato de la tienda, sí aprovecharlo en casa, no desperdiciar ese sábado al desayuno, o esa tarde de viernes para compartir, o ese domingo de almuerzo, así sea lo más simple y caserito, pero que sea ese compartir en familia. Siento que ese es el antídoto para quitar a los chicos de esa soledad y guiarlos un poquito a ese sentimiento familiar y que se involucren realmente a una sociedad efectiva y productiva. Importante lección, importante enseñanza, profe. Creemos que ahí, si la familia decide aceptar un consejo de estos, muchísimo pudiéramos ganar entre todos, ¿no? Es que justamente, profe, escúcheme, sí. Yo hago parte del proyecto transversal Escuela de Padres y eso me ha dado pues para ahondar un poquito en eso. Siento que la familia, falta que como lo dije antes, que nos den una manita en la educación y entre los dos lo haremos más fácil y más efectivo. Conociendo usted los dos mundos de la pedagogía en Villapinzón, tanto lo privado como lo público, ¿qué destaca de cada uno? Ya, el colegio privado es una empresa privada que tiene sus metas, que tiene sus logros, que tiene sus objetivos y que tiene su autonomía, aunque puede estar reglamentada, pero ciertamente tiene su autonomía y puede generar de pronto esa calidad esperada, ese compromiso mayor. La educación pública es un amparo institucional, nacional, jurídico, que nos permite de manera gratuita acercarnos
y que puede ser igual de productivo a un colegio privado, igual de calidad. Nosotros como docentes siempre estamos prestos a la calidad. Tal vez el número de estudiantes hace que eso sea un poquito más difícil frente a los colegios privados, pero somos iguales, ellos sus metas, nosotros nuestras metas. El número de estudiantes de pronto hace la diferencia, que de pronto sea un poquito más difícil llegar a los estudiantes en un colegio. Y que somos de la cultura de lo que cuesta, ¿no? Cuando nos toca meter la mano al bolsillo se cuida un poquito más, ¿no? Entonces seguramente los papás son un poco más exigentes con los que están en los colegios privados, ¿no? Correcto. Profe, ¿cómo es la escuela ideal para usted? Dentro de toda esta experiencia que ha acumulado en la vida, si en este momento, por alguna circunstancia, volviera a ser rector, ¿cuál es la escuela ideal en este momento para usted? Ya, una escuela ideal es una sociedad entre familia y colegio. Entre una escuela de padres fortalecida, un colegio fortalecido y un producto súper consolidado. Desde el aula me encanta el aula especializada. Cómo encontrar un salón de matemáticas con computadores, con todo su software de matemáticas, con sus talleres listos para que el estudiante interactúe con su docente a través de la tecnología, las aulas especializadas. Las líneas pedagógicas, o lo que llaman los énfasis. ¿Por qué hablo de líneas pedagógicas? Pues que realmente en el argot educativo no está muy claro lo de líneas pedagógicas, pero yo lo digo por mi normal, que chévere, siendo normalistas, formador de formadores, de profesores, podía tener unas líneas como línea pedagógica de las artes plásticas, línea pedagógica de la música, línea pedagógica de la educación física, donde el estudiante cuando se gradúe vea que pueda ser de pronto profesor de artes o profesor de educación física. Entonces, esos son los elementos que me gustaría agregarle un poquito al producto al producto educativo y especialmente en mi normal. Unas líneas pedagógicas, unas aulas especializadas, porque los docentes los tenemos calidad, tenemos estudio, tenemos preparación. Esos espacios nos darían una fortaleza impresionante. Sí. Profe, ante las realidades que vivimos como humanidad, globalización, en este momento de la historia, otra vez guerras, cada vez más. ¿Tiene esperanza en la pedagogía para el futuro o está algo pesimista? Cada vez está más difícil. Está más difícil. Chicos que se dejan llevar por otros mundos, chicos que, y lo tengo que decir, que siendo muy inteligentes, porque no hay chico malo, no hay chico malo, son muy inteligentes, pero la soberbia, la perecita, hace que todo se limite y todo sea lento. Tengo una experiencia bonita, el año pasado se graduó alguien aquí en la normal. Él de pronto en su mundo de camino lento, digámoslo así, despacio, me lo encuentro ahora en el sector productivo. Me sorprende verlo que es totalmente diferente, ya no es aquel lento, ya sabe, mejor dicho, la vida se encarga de estrellarlo a uno o de ponerlo a producir. Qué bueno que lo hiciéramos eso mismo, pero dentro del proceso escolar sería un excelente ICFES, porque somos muy inteligentes todos los estudiantes, sería una excelente sociedad. Me sorprendió verlo como me saluda. Acá difícilmente el diálogo se daba entre él, claro, él de grado 11, yo de grado 6 y 7, pero, profe, ¿cómo está? Que me sorprende y digo yo, la vida se encarga uno de ponerlo en su sitio, qué bueno fuera, dentro del proceso escolar. Profe, teniendo en cuenta eso que nos acaba de manifestar, evidentemente, la vida es un maestro puntualito. A veces los métodos que nos utilizan no son los mejores, pero son eficaces. Y quizás la estrellada es la que hace despertar y se generan nuevos aprendizajes y demás. ¿Cómo ha manejado esas lecciones que le da la vida y cómo las utiliza también en su proceso con los estudiantes? Dentro de los pasos de elaboración de mi clase, pues la introducción, la sensibilización y concentrar a los estudiantes, siempre habrá un cuento, siempre habrá una experiencia. Hoy justamente le contaba una experiencia, si me permite ahora y una historia real, que eso sensibilice a los estudiantes y se apresten para su clase y entiendan que esto no es jugar, que esto es una formación desde ya para lograr ser buenos en la vida. Sí.
Tenemos muchos recursos pedagógicos, didácticos, pero la vida es la que habla en últimas. ¿Alguna experiencia que usted, así como la que nos acabo de contar de este estudiante, le haya marcado, de pronto positiva puede ser, o también de pronto un poco triste, negativa, de algún caso en el cual se haya comprometido mucho y haya visto como ese estudiante definitivamente no quiso continuar? No quiso. Sí, hay muchos casos que se presentan. Ahora tengo un estudiante, es muy inteligente, todo lo resuelve, pero no quiere hacer en su cuaderno absolutamente nada, no le interesan las cosas. Hoy estábamos en una preevaluación y lo entendía todo, me aclaraba mucho, pero esa lentitud y ese no querer hacer nada. Entonces yo le digo, estudiante, ¿usted quiere estudiar? Que esa es una de las experiencias. No, profe, no quiero estudiar. Entonces le repito lo que algún día, que suena como a mofa o a frase mal dicha, pero que tiene un sentido. Si no quiere estudiar, estudie rápido. No entiendo, profe. Si pierdes un año, ya no son 6, ya son 7. Entonces estudia rápido. Si pierdes 2, ya son 8 años. Entonces ya me entiendes qué quiere decir cuando digo estudiar rápido. No pierdas años y sale rápido si no lo quieres. Claro. Profe, ¿cómo nutre usted su vida de maestro? Los maestros, naturalmente, que vamos a la universidad, empezamos nuestra vida como docentes, y si no despertamos, terminamos anquilosados en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo nutre usted su vida de maestro? ¿Qué es lo que hace que cada día esté en esa condición de producir, de dar y de inspirar? Perfecto. Hoy las páginas, en el caso del español, si yo les pongo a leer una obra literaria, a ellos les queda fácil entrar a internet, poner el altavoz, poner el grabador, ponerse sus audífonos y escuchar la obra literaria para el resumen, pero no han leído, no dan las habilidades comunicativas, las tienen ahí en ceros porque las páginas. Entonces justamente yo les escribo todo a los estudiantes, escribo mis propios cuentos para que ellos los lean, que no están en internet. Les escribo las novelas que... hay una en especial que la han leído ya varios, se llama Buscando al Gran Pampini, es una historia bonita entre 10 y 13 años. Entonces esa es una de las estrategias que manejo, porque si no, pues la lectura no llegará de ninguna manera, porque el facilismo y la tecnología hace que sea así. Ya. Dentro de su quehacer pedagógico también me he dado cuenta que la espiritualidad juega un papel muy importante. ¿Qué le aporta su espiritualidad al contexto de su clase y de sus estudiantes? Yo soy partidario, o siempre me he convencido de que si la paz empieza por nosotros mismos y la multiplicamos, ¿para qué policía? ¿O para qué la seguridad en vía? ¿O para qué el control de aquella persona que viene a vender sustancias prohibidas? Entonces me llama mucho la atención promover esa paz. Cuando digo paz, aquí la convivencia escolar, el compromiso de saludar en la calle, de respetar al otro, de no dejar la basura botadita. Es que si me comí el dulce, hombre, el papelito al bolsillo, ya llegará el momento que haya una canequita. ¿Por qué tenemos que vivir entre la basura? ¿Por qué tenemos que coger lo que no es nuestro si es de alguien? Es de alguien. Alguien no deja un celular botado porque sí, se le ha perdido, entonces es de alguien. Entonces todo empieza por esa paz inicial, por ese compromiso, ese respeto, que se multiplique en el tiempo y sería favorable. Ya. Profe, ¿qué lección que usted dice definitivamente esta es la lección que transformó mi vida? Puede venir de la familia, puede venir de la iglesia, puede venir de la sociedad o de la academia, no sé. Sí, la lección es preparar, no sé cómo decirlo. La lección ha sido la preparación para poderle indicar a los chicos algunas acciones positivas que los lleven al aprendizaje y a una vida social efectiva. Una lección importante que puede quedar en la mente. Ya. ¿Qué lección le falta por enseñar, profe?
Han pasado tantos años y los profesores siempre estamos visualizando el mañana, tenemos una malla que nos va guiando, pero ¿qué lección usted dice aún no he enseñado y quisiera hacerlo? Profe, yo camino por la calle y me dicen que yo soy profesor de música. Me reconocen. No, yo no soy profesor de música, soy profesor de español, pero sí me gustaría adentrarme un poquito a ese mundo musical, conjugado con la pedagogía, como lo he venido haciendo con los estudiantes, pero que sí me gustaría masificarlo un poquito más. ¿Cómo enseñar otras artes a través de la música? Bonito, ¿no? Sería genial. Nos hablaba, bueno, alguna vez su esposa nos comentaba de esa canción que surgió en su vida militar, cuando presentó algo del ejército. Cuéntenos un poquito de el origen de la canción, el mensaje de la canción y lo que ha significado para el contexto de Villapinzón. Bueno, son dos situaciones. Una se llama Amada Selva. Yo me presento a un concurso internacional de música siendo soldado, con la presencia de Brasil y Perú, donde con un compañero de Villapinzón tuvimos la oportunidad de componer la canción Amada Selva, que se convirtió en el himno del ejército y de Leticia por algunos años, que fue grabada, nos la grabó el Ejército Nacional, se multiplicó por todo el país, se regó esa canción Amada Selva. Ya habrá momento que la escuche, es un himno realmente, una balada pop para Leticia y todo el pulmón del mundo, una frase célebre que está dentro de la canción. Cuando yo estoy en el servicio, mi papá me escribía mucho las carticas, nada de internet, nada de WhatsApp, me escribía mucho y yo le contaba sobre los miquitos, sobre la isla de los micos y hijo, tráeme un mico chiquito. No, padre, no se puede porque el Inderena en ese entonces no permitía, el que controlaba todo lo de animales y demás. Entonces, no, le traje la canción. Allá donde yo vivo, yo tengo un miquito, lo traje de Leticia, de prestar mi servicio, un miquito que hace mofa, que molesta a las personas y rueda todo en eso, y que entre otras cosas se hizo popular. Cuando grabamos el primer trabajo musical con el grupo Ají Carranga, como todo, siempre pasa, no sé por qué, no teníamos otra canción y esa era la número 12 que empezábamos a grabar el lunes y yo la compuse el domingo. Y el lunes llegamos y la grabamos como siempre, de últimas. Cuando el productor dice, ¿usted qué hace con esa? Este trabajo se llama La Sorpresa, con un tema que creíamos nosotros que iba a ser la insignia, La Sorpresa. Y cuando me dicen, no, Carlos, ¿usted por qué le puso el nombre a ese trabajo? Si esta es la canción éxito, el mico juguetón, ¿por qué no la coloca de primeras? Se puso de primeras, pero ya estaba diseñada la carátula, quedó La Sorpresa. Y se convirtió en un éxito y ha sido grabado por ahí en internet, hay muchas versiones, se ha comercializado varias veces, grupos de Gachancipá, de Moniquirá, del género carranguero. Profe, este video podcast está creado para que los estudiantes del PFC aprendan de los maestros que pasan por aquí. Quisiera en esa dirección dos cosas. Una, que les dé un consejo en torno a la importancia de la formación pedagógica. Y dos, que desde todas las habilidades, los dones, las virtudes que usted tiene, los enfoque, porque ellos también son demasiado buenos chicos que tienen una cantidad de atributos, de dones también maravillosos, y cómo los pueden poner en función y los pueden poner al servicio de la pedagogía. Sí, afortunadamente en nuestra escuela normal, por ser escuela normal, somos formador de formadores, es decir, somos una universidad de primero, segundo, tercero y cuarto semestre, donde el estudiante puede darse el gusto de llegar a quinto semestre a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja. Entonces somos formadores, ellos tienen las habilidades, las primeras pautas las da la normal, pero sí me gustaría indicarles a ellos sobre conocer mucho al estudiante, el contexto actual, todos los peligros que tienen, sus modos de pensar que ya son diferentes. A nosotros nos enseñaron con otros modos de pensar y otras exigencias, que contextualicen el aprendizaje a la modernidad. ¿Cómo enseñarle a los chicos de hoy? Totalmente diferente enseñarle a los chicos de hace tantas décadas. Es contextualizarlos y enseñarles que
eso tiene su tiempo, que tiene su paciencia y que seguramente todos esos problemas emocionales de los chicos, al serlos atendidos desde el aula, se pueden controlar, se pueden manejar y el aprendizaje puede focalizarse hacia la sabiduría cierta. Cierto. ¿Qué espacio le da usted a la fe, a Dios, en medio del quehacer pedagógico? Ya. Dios es el creador. Él nos regula, Él nos controla, Él espiritualmente nos dice lo que está bien, lo que está mal. Es un acto de fe, es un acto de compromiso y para mí Él es temor, es seguirlo, es respeto total y las cosas malas no las tiene guardadas, las cosas malas que hagamos no las tiene guardadas. Bueno, profe, esta sección pretende que esa alma del profesor de manera espontánea surja. Entonces yo le voy a dar unos nombres y usted me va diciendo la lección que le daría a esa persona o a esa institución, etc. ¿Listo? Entonces, la lección más importante para su hijo. Control. Para sus hijas. Aprendizaje. La lección más importante para sus compañeros de trabajo. Experiencia, comunicación. La lección para su esposa. Comprensión, amor. La lección para los directivos de la Normal. Contextualización. La lección para los artistas de Villa Pinzón. Disfrute y conocimiento. La lección para las personas de servicios generales en nuestra Normal. Servicio condicional. Y la lección para los profesores de las otras instituciones de Villa Pinzón. Trabajo constante, contextualización, unión. Y la lección para el profe Carlos. Seguir. ¿Hasta cuándo, profe? ¿Cuántas fuerzas quedan todavía? A ver, voy a decirlo. Mi mundo ha estado entre la gestión cultural y la pedagogía. Me gustaría regresar un poco a la gestión cultural sin que me desenamore de mi pedagogía. Entonces estoy pensando seriamente en hacer un giro y regresar ya definitivamente a mi sector cultural. Pienso pronto, si la norma me lo permite, retirarme de la docencia oficialmente bajo la pensión y dedicarme a la gestión cultural. Ya. Profe, me imagino que las cantidades de escuelas que pedagógicamente ha conocido, que ha tenido la oportunidad de poner en práctica y aplicar en el aula, le han dejado grandes beneficios, satisfacciones, etc. ¿Cómo comprende usted, después de toda la vivencia y la experiencia pedagógica que tiene, cómo comprende la pedagogía de la ternura? ¿Qué espacio le da a esa pedagogía en este momento de la historia? Definitivamente, comprender al otro me parece que es el éxito para llegar, para poder transmitir conocimiento. Es ser iguales, es entender a ese niño, es entender a ese adolescente, es entender su lenguaje, entender sus gustos, es adentrarse en ellos sin vulnerar sus derechos para poder entenderlos y poderlos guiar. Si yo entiendo al otro, lo puedo guiar. Si no lo entiendo, difícilmente lo puedo guiar. Por eso el diálogo mío con los estudiantes es de jóvenes, dialectos de jóvenes, sin exceder vocabulario, sin nada. Así uno los entiende más y los puede orientar. Claro. ¿Se ve como abuelo? Dios nos pone para todos los caminos y sí, esperar lo que Dios otorgue, bienvenido sea. Y si Dios le permite esa posibilidad, ¿qué recomendación le haría a la escuela del futuro para ese nieto? Sí, yo siempre les digo a los estudiantes, cuando basura, contaminación, les digo,
piense, ¿qué mundo le piensa usted dejar a las generaciones futuras? Es ese compromiso de cuidar nuestro planeta, el medio ambiente. Mire que cada vez estamos menos y cada vez le estamos dejando menos a nuestros nietos. Es ese, que cuidemos todo, que cuidemos el medio, que cuidemos la sociedad, que seamos unidos, que estemos siempre con esa fe, con esa unión, para seguirle dejando a nuestros nietos. De lo contrario, no habrá dónde. ¿Cuál sería, según el conocimiento que usted tiene de su contexto, además por ser hijo de Villapinzón, cuál cree que es la lección más urgente para este municipio? Ay, comprensión, entendimiento. Las cosas de pronto que nos orientan desde la administración, desde el colegio, no son necias, esos tienen una finalidad, es comprender que eso debemos hacerlo y cumplirlo para que todo se regule, todo se mejore. Hablo de pronto de movilidad, del casco, de la paciencia, de la movilidad plena, de la tranquilidad, de la no agresión, de la paz. Profe, yo como alguien que no es del nacido aquí, pero que ha aprendido a entender y a querer el municipio, me doy cuenta de un fenómeno que es muy preocupante, y es el exceso de alcoholización del municipio. Usted como gestor cultural, ¿cómo se siente frente a una semana cultural que se acompaña de licor? ¿Sería mejor que la semana cultural girara solamente en torno a la cultura, dejando de lado esto? Y más bien que quizás en las ferias y fiestas, que es otro espacio, que es otro momento, sea el que se dé para eso, más que en la semana cultural. Sí, yo pienso que todo es progresivo. Mire que yo cuando fui director de cultura, estoy hablando 2003, 2007, el domingo era el día de la bebida. Era el día máximo, y ese día, en esos años se promovió que fuera el día de la familia. Hoy, años después, no está ciertamente suplido el problema, pero sí ya mucho le están dedicando a la familia el día domingo. Y ojalá que eso sea progresivo y se siga disminuyendo el consumo. En cuanto a la Semana Cultural, afortunadamente tuve el gusto y el honor de formar la Semana Cultural junto con el señor alcalde Gildardo en su primera administración, y se concibe sin alcohol. El día domingo de esa semana se celebra el Día del Campesino, que ese día sí se tiene que admitir, es parte de la cultura, pero en la Semana Cultural sí no hay consumo, ni en la Navidad hay consumo. Se filtran de pronto 2, 3, y pues que se invitan desde el formalismo y desde la conciencia al no consumo, pero se trata de eso, y si seguimos en ese plan seguramente podemos no remediar 100%, porque la cultura está marcada, pero sí se trata de eso, de ir de campañas que disminuyen. Eso. Y otra cosa que también me parece que para los gestores culturales como usted y que tienen influencia en el municipio, me doy cuenta que la curaduría que se hace de los artistas muchas veces, en vez de generar cultura, generan incultura. Los humoristas que se traen deberían ser conscientes de utilizar un lenguaje diferente, de no afirmar groserías y doble sentido y demás cosas. ¿Cómo percibe esto, profe? Yo pienso que es la formación de ese artista, de ese humorista. Cuando se hacen las contrataciones, uno siempre les inculca, les pide el favor que sea ese humor sano, que apenas haga reír, pero ellos desde su concepto no todo hace reír, y deben o sienten la necesidad de utilizar ciertas palabras que hagan reír, y eso ha desbordado un poquito el vocabulario, pero siempre se les recalca esa parte. Ellos inician, si usted ve, ellos inician su show como se les ha pedido. Luego del repertorio como que se les empieza a acabar, y ven cómo es el ambiente en ese momento, y ven que está serio o algo así, recurren para volver a activarse. Tristemente pasa eso. Pasa, ¿no? Bueno, profe, ¿qué mensaje dejaría el profesor Carlos Campos
Forero al municipio, que sea su legado como docente, como hijo del pueblo, ¿qué mensaje le daría y cómo quisiera ser recordado también en su vida docente? Ya, indudablemente yo quisiera esa armonía en todos los sentidos. Cuando hablamos a veces desde la Oficina de Cultura, en la cual participo ahora desde el Consejo de Cultura, se habla de todas las campañas, de promover, bueno, ya lo he mencionado, eso sería que continuemos en eso, que lleguemos a una tolerancia, que lleguemos a una paz, que no haya necesidad de que nadie nos controle, que nosotros tengamos el autocontrol, que todo parta de la familia. Y nada, desde lo personal, pues me gustaría que se siguiera promoviendo al artista. Nosotros descubrimos desde el Ministerio de Cultura que se podían pensionar los artistas empíricos del municipio, los copleros de la vereda, a través de Colpensiones y del programa BEPS, y lo logramos. Hoy hay alrededor de unos 10 artistas pensionados que devengan ya su salario por haber promovido, que siga también esa parte cultural y que logren acobijarse de productos como ese, que son además legales y que pueden ayudar y pueden incentivar. ¿Alguna coplita para despedir nuestro video podcast al día de hoy, profe? Allá arriba en aquel alto tengo una mata de cardón y en el cucurucho dice que viva Villapinzón. Qué especial, profe Carlos. Muchos aprendizajes, muchas vivencias que nos ha traído el día de hoy para el beneficio de nuestros estudiantes de PFC, para toda la comunidad educativa y para todo el municipio que nos ve aquí y para los que nos ven también a través de las redes sociales. Entonces, pasó en Entre Líneas el profesor Carlos Campos. Leemos Entre Líneas, un alma absolutamente sensible, un corazón seducido por la cultura, por el arte, especialmente por la música, y las letras que se inmortalizan, letras que quedan para ser acogidas, reflexionadas y además promovidas. Encontramos un hombre en paz, un profesor de familia y un profesor que da testimonio con su vida también de sus mejores lecciones. Así que les agradecemos profundamente acompañarnos y nos encontraremos una próxima ocasión en Entre Líneas. Mil bendiciones para todos. Feliz día.